Un anciano millonario dejó vivir en su garaje a una vagabunda y su hija. El sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre los jardines bien cuidados de la mansión Hernández. Gustavo observaba el paisaje desde su balcón en el segundo piso, una copa de vino tinto en su mano arrugada. A los 75 años, había conquistado todo lo que un hombre podría desear materialmente, pero su corazón permanecía vacío. La mansión, con sus 20 habitaciones, salones suntuosos y obras de arte raras, era un testimonio silencioso de su éxito. Sin embargo, esa noche, como en tantas otras, el silencio era ensordecedor. Gustavo suspiró, sintiendo el peso de la soledad en sus hombros cansados. Decidió dar un paseo por los jardines, algo que hacía con frecuencia para escapar del vacío que llenaba los pasillos de mármol de su residencia. El aire fresco de la noche lo revigorizó un poco mientras caminaba por los senderos bien iluminados. Fue entonces cuando la vio. Una figura acurrucada cerca de los portones de la propiedad llamó su atención. Acercándose con cautela, Gustavo se dio cuenta de que era una mujer, aparentemente dormida en un banco de piedra. Su ropa estaba gastada y sucia, y una pequeña mochila yacía a sus pies. «Señora», Gustavo llamó suavemente, no queriendo asustarla. La mujer se movió, abriendo los ojos lentamente. Por un momento, pareció desorientada, pero luego se sentó abruptamente, agarrando su mochila. «Disculpe, no quería molestar», dijo apresuradamente, levantándose. «Ya me voy». «Espere», Gustavo pidió levantando la mano. «Está bien, parece que necesita ayuda». La mujer dudó, sus ojos castaños estudiando el rostro de Gustavo, con una mezcla de miedo y esperanza. Parecía tener alrededor de 40 años, pero el cansancio y las preocupaciones habían dejado marcas en su rostro. «Mi nombre es Gustavo Hernández», se presentó con una sonrisa amable. «Esta es mi propiedad. ¿Por qué no entra a tomar un té caliente y descansar un poco?» La mujer se mordió el labio, claramente en conflicto. «Yo no quiero causar problemas», murmuró. «No es ningún problema», Gustavo aseguró. «De hecho, apreciaría la compañía». Después de un momento de vacilación, la mujer asintió. «Gracias», dijo suavemente. «Mi nombre es Marisol». Gustavo condujo a Marisol hasta la casa, observando cómo miraba maravillada la mansión. Dentro, la llevó hasta la cocina, donde su ama de llaves, doña Lupita, estaba terminando de limpiar. «Doña Lupita, ¿podría preparar un té y tal vez unos sándwiches para nuestra invitada?», Gustavo pidió. El ama de llaves miró con curiosidad a Marisol, pero asintió sin hacer preguntas. «Claro, señor Hernández, me encargaré de eso ahora mismo». Mientras esperaban, Gustavo invitó a Marisol a sentarse a la mesa de la cocina. Bajo la luz brillante, pudo ver mejor el estado en el que se encontraba. Su cabello castaño estaba despeinado, y había ojeras profundas bajo sus ojos, pero más allá de la apariencia cansada, Gustavo notó una chispa de inteligencia y fuerza en su mirada. «¿Cuánto tiempo lleva sin un lugar donde quedarse?», Gustavo preguntó delicadamente. Marisol bajó los ojos. «Algunas semanas», admitió. «Yo tuve que salir de donde estaba viviendo de repente. No tenía a dónde ir». Gustavo asintió comprensivamente. «Bueno, puede quedarse aquí esta noche», ofreció. «Tengo varias habitaciones de huéspedes. Mañana podemos hablar sobre cómo puedo ayudarla a levantarse». Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas. «¿Por qué está haciendo esto por mí? Usted ni me conoce». Gustavo sonrió tristemente. «Digamos que he sido bendecido con más de lo que necesito en esta vida. Es lo mínimo que puedo hacer para ayudar a alguien en necesidad». En ese momento, doña Lupita regresó con una bandeja que contenía té humeante y una pila de sándwiches. Marisol comió con gratitud, mientras Gustavo la observaba en silencio, preguntándose qué circunstancias habrían llevado a aquella mujer a tal situación. Después de que Marisol terminó de comer, Gustavo la condujo hasta una de las habitaciones de huéspedes en el piso de arriba. Era una habitación espaciosa, decorada con elegancia en tonos de azul y crema. «Espero que esté cómoda aquí», dijo Gustavo. «Hay un baño anexo con todo lo que pueda necesitar. Siéntase libre de usar cualquier cosa». Marisol miró alrededor, pareciendo un poco aturdida. Cuando Gustavo cerró la puerta tras de sí,
sintió una extraña mezcla de emociones. Preocupación por Marisol, ciertamente, pero también una sensación de propósito que no sentía desde hacía mucho tiempo. Tal vez ayudar a esta mujer podría llenar un poco el vacío en su vida. A la mañana siguiente, Gustavo encontró a Marisol en la cocina, conversando tímidamente con doña Lupita mientras tomaba una taza de café. Parecía más descansada, habiendo tomado un baño y vestido algunas ropas limpias que doña Lupita había proporcionado. «Buenos días», Gustavo saludó sentándose a la mesa. «Espero que haya dormido bien», Marisol asintió. «Mejor de lo que he dormido en años», admitió. «Señor Hernández, yo realmente aprecio su bondad, pero no puedo quedarme aquí. Ya he abusado demasiado de su hospitalidad». Gustavo inclinó la cabeza estudiándola. «¿Y a dónde iría, Marisol?». Ella desvió la mirada claramente sin respuesta. «Mire», Gustavo continuó gentilmente, «tengo una propuesta para usted. Tengo una casa de huéspedes en la parte trasera de la propiedad que no se usa desde hace años. ¿Por qué no se queda allí por un tiempo hasta que se restablezca? A cambio, tal vez pueda ayudarme con algunas tareas por aquí». Los ojos de Marisol se agrandaron. «Yo no sé qué decir», tartamudeó. «Diga que sí». Gustavo sonrió. «Confieso que también tengo motivos egoístas. Esta casa es demasiado grande para un viejo solitario como yo. Sería bueno tener a alguien cerca». Después de un momento de vacilación, Marisol asintió lentamente. «Está bien», dijo, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Gracias, señor Hernández. Prometo que no se arrepentirá». En las semanas que siguieron, Marisol se estableció en la casa de huéspedes. Era una construcción encantadora, con 2 habitaciones, una sala espaciosa y una pequeña cocina. Gustavo insistió en que la decorara como quisiera, y poco a poco el lugar comenzó a ganar la personalidad de Marisol. Gustavo descubrió que Marisol era una compañía agradable. Era inteligente y de buen humor, siempre lista para una conversación estimulante durante las comidas que ahora compartían regularmente. Sin embargo, notó que rara vez hablaba sobre su pasado, desviando hábilmente preguntas demasiado personales. Un día, cerca de un mes después de la llegada de Marisol, Gustavo la encontró en el jardín, mirando fijamente un cantero de flores con una expresión distante. «1 centavo por tus pensamientos», dijo suavemente, acercándose. Marisol se sobresaltó ligeramente, pero luego sonrió. «Disculpe, solo estaba recordando». «¿Recordando qué?», Gustavo preguntó gentilmente. Marisol dudó por un momento antes de responder. «De pintar», dijo finalmente. «Yo solía ser pintora, ¿sabe? Hace tanto tiempo». Los ojos de Gustavo se iluminaron con interés. «¿En serio? ¿Qué tipo de pintura hacías?». «Un poco de todo», Marisol respondió, un toque de nostalgia en su voz. «Pero me encantaba pintar retratos y paisajes. Había algo mágico en capturar la esencia de una persona o la belleza de un lugar en el lienzo». «¿Por qué dejaste de hacerlo?», Gustavo preguntó suavemente. La expresión de Marisol se oscureció. «Es complicado», murmuró. «Digamos simplemente que las circunstancias me obligaron a abandonar esa parte de mi vida». Gustavo asintió, respetando su renuencia a elaborar. Pero una idea comenzó a formarse en su mente. Al día siguiente, Gustavo llevó a Marisol hasta una habitación en el 3er piso de la mansión que ella aún no había visto. Era una habitación espaciosa, con grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. «¿Qué es este lugar?», Marisol preguntó, mirando alrededor con curiosidad. Gustavo sonrió. «Solía ser el estudio de pintura de mi difunta esposa, Elena. Ella también era artista». Los ojos de Marisol se agrandaron al ver los caballetes, las pinturas y los pinceles cuidadosamente organizados en estantes. «Señor Hernández, esto es…», comenzó, pero Gustavo la interrumpió gentilmente. «Por favor, llámame Gustavo», dijo. «Y sí, este estudio es tuyo ahora, si lo quieres». Marisol se quedó boquiabierta. «Yo no puedo aceptar esto», tartamudeó. «Sí puedes», Gustavo insistió. «Este lugar ha estado vacío por mucho tiempo. Sería un honor verlo usado nuevamente, especialmente por alguien tan talentoso como tú». Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Marisol.
Ni siquiera has visto mi trabajo, protestó débilmente. Gustavo sonrió. No necesito verlo para saber. La pasión en tus ojos cuando hablas de pintar me dice todo lo que necesito saber. Lentamente, como si temiera que todo fuera a desaparecer, Marisol caminó hasta uno de los caballetes. Tocó las pinturas con reverencia, tomando un pincel y girándolo entre sus dedos. Ni siquiera sé si todavía sé pintar, murmuró. Solo hay una forma de averiguarlo, Gustavo respondió gentilmente. Esa noche Marisol no bajó a cenar. Preocupado, Gustavo subió hasta el estudio, solo para encontrarla completamente absorta en un lienzo, pincel en mano y manchas de pintura en su rostro y ropa. Se quedó parado en la puerta por un momento, observándola trabajar. Había una intensidad en su expresión, una paz que nunca había visto antes. Silenciosamente se retiró, no queriendo interrumpir el momento. En las semanas que siguieron, Marisol pasó cada vez más tiempo en el estudio. Gustavo rara vez la molestaba allí, respetando su espacio creativo, pero notó un cambio en ella. Había una nueva luz en sus ojos, una energía renovada en sus pasos. Un día, cerca de 2 meses después de darle a Marisol el estudio, Gustavo se sorprendió por un golpe en su oficina. «Adelante», llamó, levantando los ojos de sus papeles. Marisol entró pareciendo nerviosa pero determinada. «Gustavo», comenzó, me gustaría mostrarte algo, si tienes un momento». Intrigado, Gustavo la siguió hasta el estudio. Allí, ella lo llevó hasta un caballete cubierto por una tela. «Este es el primer retrato que he pintado en años», dijo suavemente quitando la tela. Gustavo se quedó sin palabras. Era un retrato de él, sentado en su sillón favorito en la biblioteca. Pero no era solo una representación física precisa. De alguna manera, Marisol había capturado algo más profundo, la soledad en sus ojos, pero también la bondad y la fuerza que llevaba consigo. Marisol finalmente logró decir: «Esto es extraordinario». Ella se sonrojó levemente. «¿Te gustó de verdad?» «Gustar es poco», Gustavo respondió aún maravillado con la pintura. «Esto es un verdadero talento, Marisol. No deberías esconderlo del mundo». Marisol bajó los ojos. «Yo no sé si estoy lista para mostrar mi trabajo a otras personas». Gustavo se volvió hacia ella, poniendo las manos suavemente en sus hombros. «Estás más que lista», dijo firmemente. «De hecho, tengo una idea». En los meses siguientes, Gustavo trabajó incansablemente entre bastidores, haciendo llamadas y usando sus conexiones en el mundo del arte. Marisol continuó pintando, produciendo una serie de retratos y paisajes deslumbrantes. Finalmente, una noche de viernes, Gustavo invitó a Marisol a cenar en la terraza. «Tengo una sorpresa para ti», anunció mientras servían el postre. Marisol levantó una ceja curiosa. «¿Qué es?» Gustavo sonrió entregándole un sobre. «Ábrelo». Con manos temblorosas, Marisol abrió el sobre y leyó el contenido. Sus ojos se agrandaron de asombro. Esto es una invitación para una exposición», tartamudeó. «Una exposición de mis obras». Gustavo asintió, sonriendo ampliamente. «En la galería más prestigiosa de la Ciudad de México, nada menos. Quedaron impresionados con las fotos de tu trabajo que envié». Marisol parecía estar en shock. «¿Pero cómo? ¿Cuándo?» «Dentro de 1 mes», Gustavo respondió. «Tiempo suficiente para prepararlo todo». Marisol se quedó en silencio por un largo momento, sus ojos pasando de la invitación a Gustavo y de vuelta. Finalmente, habló, su voz temblorosa de emoción. «Gustavo, yo no sé qué decir. Esto es más de lo que jamás soñé». Gustavo sonrió gentilmente. «Te lo mereces, Marisol. Tu talento merece ser visto y apreciado». Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Marisol. «No entiendes», susurró. «Renuncié a esto hace tanto tiempo. Pensé que nunca más pintaría, mucho menos tendría una exposición». Gustavo se inclinó hacia adelante, tomando su mano. «A veces, la vida nos da segundas oportunidades, Marisol. Todo lo que necesitamos es coraje para agarrarlas». Marisol asintió lentamente, secándose las lágrimas. «Tienes razón», dijo, una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. «Lo haré. Abrazaré esta oportunidad con todo lo que tengo».
Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad. Marisol pasó horas interminables en el estudio, finalizando pinturas y creando nuevas obras para la exposición. Gustavo la ayudó con los aspectos prácticos, tratando con la galería y cuidando de la logística. A medida que se acercaba el día de la exposición, Gustavo notó un cambio en Marisol. Parecía más confiada, más viva. Era como si cada pincelada la trajera de vuelta a la vida, restaurando una parte de ella que hacía mucho estaba dormida. La noche de la exposición, la galería estaba llena. Críticos de arte, coleccionistas y entusiastas se aglomeraban alrededor de las pinturas de Marisol, murmurando en apreciación. Marisol estaba deslumbrante en un vestido azul marino, sus ojos brillando de emoción, mientras circulaba por la galería conversando con los invitados. Gustavo la observaba con orgullo, maravillado con su transformación. Fue entonces cuando notó a un hombre observando a Marisol intensamente. El hombre parecía tener alrededor de 50 años, con cabello canoso y un rostro marcado por el tiempo. Había algo en sus ojos, una mezcla de sorpresa y reconocimiento que llamó la atención de Gustavo. Vio el momento exacto en que Marisol notó al hombre. Ella se congeló en medio de una frase, sus ojos agrandándose en shock. «¿Javier?», susurró casi inaudiblemente. El hombre se acercó lentamente, una sonrisa vacilante en su rostro. «Marisol», dijo suavemente. «¿Cuánto tiempo?». Gustavo observó la escena con curiosidad, sintiendo que estaba presenciando algo significativo. Se acercó discretamente, queriendo ofrecer apoyo si Marisol lo necesitaba. «Yo no puedo creer que estés aquí», dijo Marisol, su voz temblorosa. Javier miró alrededor de la galería, admirando las pinturas. Cuando vi el anuncio de la exposición, apenas pude creerlo. Después de tanto tiempo, «Sigues pintando de forma magnífica, Marisol». Gustavo notó una sombra pasar por el rostro de Marisol. Había historia allí, se dio cuenta. Una historia que ella aún no había compartido. «Gracias, Javier», Marisol respondió suavemente. «Yo dejé de pintar por mucho tiempo. Solo volví recientemente». Javier asintió comprensivo. «Me lo imaginé. Después de que desapareciste», se detuvo notando la expresión tensa de Marisol. «Lo siento. No quiero traer a la superficie recuerdos dolorosos. Solo estoy feliz de ver que estás bien y pintando de nuevo». En ese momento, Gustavo decidió intervenir. «Disculpen», dijo acercándose. «No pude evitar notar que se conocen. Soy Gustavo Hernández, amigo de Marisol». Javier estrechó la mano de Gustavo. «Javier Sánchez. Marisol y yo estudiamos juntos en la escuela de arte hace muchos años». Gustavo notó la mirada de gratitud que Marisol le lanzó por la interrupción. «Es un placer conocerlo, señor Sánchez», dijo cordialmente. «Tal vez podamos tomar un café algún día de estos. Estoy seguro de que a Marisol le encantaría ponerse al día». Marisol pareció dudar por un momento, pero luego asintió. «Sí, eso sería bueno», dijo forzando una sonrisa. Javier acordó entusiasmado, intercambiando información de contacto con Gustavo antes de alejarse para admirar más obras. Tan pronto como estuvo fuera de alcance, Marisol se volvió hacia Gustavo, sus ojos llenos de emoción contenida. «Gracias», susurró. Gustavo puso una mano reconfortante en su hombro. «Está bien», aseguró. «No tienes que explicar nada ahora. Esta es tu noche, Marisol. Disfrútala». Marisol respiró hondo asintiendo. Luego levantó la cabeza, enderezó los hombros y volvió a circular por la galería, saludando a los invitados con una sonrisa renovada. La exposición fue un éxito rotundo. Varias pinturas se vendieron esa noche, y los críticos no escatimaron elogios para el trabajo de Marisol. Cuando el último invitado se fue, Marisol se desplomó en una silla, exhausta, pero radiante. «Lo logramos», dijo, mirando a Gustavo con los ojos brillantes. Gustavo sonrió sentándose a su lado. «No, Marisol, tú lo lograste. Esto fue todo tuyo». Marisol sacudió la cabeza. «No habría sido posible sin ti, Gustavo. Me diste una segunda oportunidad cuando más la necesitaba». Gustavo tomó la mano de Marisol, apretándola suavemente. «Te mereces todas las segundas oportunidades del mundo, querida,
y tengo la sensación de que esto es solo el comienzo. En los días que siguieron a la exposición, Marisol parecía flotar en una nube de felicidad. Las críticas positivas seguían llegando y varias galerías se habían puesto en contacto, expresando interés en su trabajo. Sin embargo, Gustavo notó que había momentos en los que parecía distante, perdida en pensamientos. Sospechaba que la reaparición de Javier había traído a la superficie recuerdos que ella prefería mantener enterrados. Una semana después de la exposición, Gustavo encontró a Marisol sentada en el jardín, mirando fijamente un punto distante. Se acercó silenciosamente, sentándose a su lado en el banco. ¿Un centavo por tus pensamientos?, preguntó suavemente. Marisol se sobresaltó levemente, pero luego sonrió. Lo siento, solo estaba recordando. Gustavo asintió comprensivamente. ¿Sobre Javier? Marisol suspiró pasando la mano por su cabello. No solo sobre él, sobre todo. Gustavo permaneció en silencio, dándole espacio para continuar si quería. Después de un largo momento, Marisol habló de nuevo, su voz baja y vacilante. Creo que te debo algunas explicaciones, Gustavo, sobre mi pasado, sobre por qué estaba en esa situación cuando me encontraste. Gustavo puso una mano gentil sobre la de ella. No me debes nada, Marisol, pero si quieres compartir, estoy aquí para escuchar. Marisol respiró profundo, como si reuniera coraje. Entonces, lentamente, comenzó a contar su historia. Conocí a Javier en la escuela de arte. Éramos jóvenes, apasionados por el arte y por la vida. Él era mi mejor amigo, mi confidente. Por un tiempo, pensé que podría ser algo más, pero, bueno, la vida tenía otros planes. Hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en la distancia nuevamente. Fue en esa época que conocí a Roberto. Él era unos años mayor, un coleccionista de arte carismático y exitoso. Quedé deslumbrada. Parecía apreciar mi trabajo de una manera que nadie más lo había hecho antes. Gustavo escuchó atentamente, notando el cambio en el tono de voz de Marisol al mencionar a Roberto. Al principio era como un cuento de hadas. Roberto me presentó a personas influyentes en el mundo del arte, promovió mi trabajo, nos casamos después de un romance turbulento. Estaba tan enamorada, tan ciega. Marisol hizo otra pausa, respirando profundamente. Pero entonces, las cosas comenzaron a cambiar. Roberto se volvió controlador, posesivo. Comenzó a criticar mi trabajo, diciendo que solo tenía éxito por él. Poco a poco, me fui aislando de todos mis amigos, incluyendo a Javier. Gustavo sintió una ola de ira al imaginar a alguien tratando a Marisol de esa manera, pero se mantuvo calmado, permitiéndole continuar. Un día descubrí que Roberto estaba involucrado en negocios ilegales, falsificación de obras de arte, lavado de dinero. Cuando lo confronté, él me agredió brutalmente. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Marisol. Gustavo apretó su mano suavemente, ofreciendo apoyo silencioso. Huí esa noche, llevando solo lo que podía cargar. Dejé atrás mi arte, mi carrera, todo. Tenía miedo de que Roberto me encontrara si buscaba ayuda de amigos o familia, así que simplemente desaparecí. Marisol se secó las lágrimas, su voz ganando fuerza a medida que continuaba. Pasé años viviendo en las sombras, cambiando de ciudad en ciudad, haciendo trabajos temporales para sobrevivir. No pinté ni una sola vez durante todo ese tiempo. Era como si esa parte de mí hubiera muerto. Se volvió hacia Gustavo, sus ojos llenos de emoción, y entonces me encontraste. Me ofreciste no solo un techo, sino una oportunidad de redescubrir quién era yo, de pintar de nuevo. Gustavo sintió sus propios ojos llenarse de lágrimas. «Oh, Marisol», dijo suavemente, «lamento que hayas pasado por todo eso. Eres increíblemente fuerte y valiente». Marisol sonrió tristemente. «No me siento fuerte. Todavía tengo miedo, Gustavo. Miedo de que Roberto me encuentre. Miedo de que todo esto me sea arrebatado de nuevo». Gustavo sostuvo sus manos firmemente. «Escúchame, Marisol. Ya no estás sola. Estoy aquí y haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que estés a salvo. No dejaré que nadie te lastime de nuevo». Marisol lo miró con gratitud, pero aún había una sombra de preocupación en sus ojos.
¿Y si Roberto se entera de la exposición? ¿Y si viene tras de mí? Gustavo pensó por un momento. Tal vez, dijo lentamente, sea hora de enfrentar ese miedo de frente. No puedes vivir escondida para siempre, Marisol. Tienes demasiado talento. Tienes mucho que ofrecer al mundo. Marisol pareció dudar. No sé si tengo el coraje para eso, Gustavo. Tienes más coraje del que imaginas. Gustavo respondió firmemente. Y no estarás sola. Estaré a tu lado en cada paso del camino. En ese momento, algo cambió en la mirada de Marisol. Una determinación que Gustavo no había visto antes brilló en sus ojos. Tienes razón, dijo enderezando los hombros. No puedo dejar que el miedo me controle para siempre. Es hora de reclamar mi vida de vuelta. Gustavo sonrió, orgulloso de la fuerza que veía en Marisol. Así se habla, y el primer paso puede ser reconectarte con viejos amigos. ¿Qué tal si programamos ese café con Javier? Marisol asintió lentamente. Sí, creo que me gustaría eso. En los días que siguieron, Gustavo observó a Marisol con una mezcla de admiración y preocupación. Parecía determinada a enfrentar su pasado, pero él podía ver el costo emocional que esto estaba teniendo. El encuentro con Javier fue programado para una tarde soleada, en un café tranquilo, en el centro de la Ciudad de México. Gustavo insistió en acompañar a Marisol, queriendo ofrecer apoyo moral. Cuando llegaron al café, Javier ya estaba allí, sentado en una mesa al aire libre. Sus ojos se iluminaron al ver a Marisol, pero Gustavo notó una mezcla de emociones en su rostro: alegría, preocupación y tal vez un toque de culpa. Marisol, dijo Javier, levantándose para saludarla, es tan bueno verte de nuevo. Marisol sonrió nerviosamente. Hola, Javier. Este es Gustavo, mi amigo. Gustavo estrechó la mano de Javier, notando la mirada curiosa que el hombre lanzó entre él y Marisol. Se sentaron, y por un momento, un silencio incómodo se cernió sobre la mesa. Fue Javier quien finalmente lo rompió. Marisol, comenzó vacilante, yo lo siento por todo, por no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando, por no haber hecho más para ayudar. Marisol levantó una mano, interrumpiéndolo. No, Javier, no fue tu culpa. Me alejé de todos, incluso de ti. No había forma de que lo supieras. Javier sacudió la cabeza tristemente. Debería haber insistido más. Cuando desapareciste quedé devastado. Intenté encontrarte durante meses. Gustavo observaba la interacción en silencio, sintiendo el peso de la historia compartida entre los dos. ¿Qué pasó después de que me fui? Marisol preguntó suavemente, sus ojos fijos en Javier. Javier suspiró, pasando la mano por su cabello canoso. Fue un periodo difícil. Todos estábamos preocupados por ti. Yo incluso contraté a un detective privado para intentar encontrarte. Los ojos de Marisol se agrandaron de sorpresa. ¿Hiciste eso? Javier asintió. Sí, pero no logró encontrar ninguna pista. Era como si te hubieras esfumado en el aire. Hizo una pausa, sus ojos llenándose de emoción. Marisol, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué huiste de esa manera? Marisol lanzó una mirada nerviosa a Gustavo, quien asintió alentadoramente. Respirando profundo, comenzó a contarle su historia a Javier, su voz temblando ligeramente mientras describía los abusos de Roberto y su huida desesperada. Javier escuchó en silencio, su rostro una máscara de horror y rabia. Cuando Marisol terminó, extendió la mano sobre la mesa, sosteniendo la de ella firmemente. «Oh, Marisol», dijo, su voz ronca de emoción. «Lo siento tanto. Si lo hubiera sabido, habría hecho cualquier cosa para ayudarte». Marisol sonrió tristemente. «Lo sé, Javier, pero en ese momento no podía confiar en nadie. Estaba tan asustada». Gustavo, que había permanecido en silencio durante la conversación, finalmente habló. «Javier», dijo calmadamente, «¿tienes alguna idea de dónde podría estar Roberto ahora?» Javier frunció el ceño, pensativo. La última vez que oí hablar de él fue hace como un año. Todavía está en el mundo del arte, pero hubo rumores sobre negocios turbios, fraudes. Marisol palideció visiblemente. «Entonces todavía anda por ahí», susurró. Gustavo puso una mano reconfortante en su hombro. «No te preocupes, Marisol.
No dejaremos que te lastime de nuevo. Javier asintió vigorosamente. Gustavo tiene razón. Ya no estás sola en esto, Marisol. Estamos aquí para ti. Marisol miró a los dos hombres, lágrimas brillando en sus ojos. Gracias, dijo suavemente. No sé qué haría sin ustedes. El resto de la tarde transcurrió en una mezcla de conversaciones nostálgicas y planeación cautelosa para el futuro. Javier compartió historias de los viejos tiempos en la escuela de arte, haciendo reír a Marisol con recuerdos de proyectos desastrosos y profesores excéntricos. Gustavo observaba fascinado, viendo un lado de Marisol que aún no conocía, más ligero, más despreocupado. Cuando finalmente se despidieron, Javier abrazó a Marisol con fuerza. «No desaparezcas de nuevo, por favor», murmuró. «Promete que mantendremos el contacto». Marisol asintió, sonriendo a través de las lágrimas. «Lo prometo», dijo. De camino a casa, Marisol estaba callada, perdida en sus pensamientos. Gustavo respetó su silencio, entendiendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Fue solo cuando llegaron a la mansión que Marisol finalmente habló. «Gustavo», dijo suavemente, «gracias por estar a mi lado hoy. No sé si hubiera tenido el valor de hacer esto sola». Gustavo sonrió gentilmente. «Eres más fuerte de lo que crees, Marisol, pero me alegra poder ayudar». Marisol dudó por un momento, luego continuó. «Hay algo más que necesito contarte, algo que no mencioné antes porque tenía miedo de cómo reaccionarías». Gustavo sintió una punzada de preocupación, pero mantuvo su expresión neutral. «¿Qué es, Marisol?» Ella respiró profundo, como si reuniera coraje. «Tengo una hija, Gustavo, una niña de 15 años llamada Sofía». Gustavo parpadeó sorprendido. «¿Una hija?», repitió. Marisol asintió, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Cuando huí de Roberto, ella tenía solo 3 años. Yo la dejé con mi mejor amiga, Lucía. Sabía que no podría cuidarla mientras estuviera huyendo y tenía miedo de que Roberto la usara para encontrarme». Gustavo sintió que su corazón se apretaba con el dolor en la voz de Marisol. «Oh, Marisol», dijo suavemente, «eso debe haber sido tan difícil para ti». Marisol se secó las lágrimas. «Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero sabía que era la única manera de mantenerla a salvo. Lucía prometió cuidarla y nunca contarle a nadie sobre mí». «¿Y no has tenido contacto con ella desde entonces?», Gustavo preguntó gentilmente. Marisol sacudió la cabeza. «No directamente. Lucía me envía actualizaciones y fotos ocasionalmente usando un correo electrónico secreto que configuramos. Pero Sofía, ella no sabe que soy su madre. Piensa que Lucía es su tía y que sus padres murieron en un accidente». Gustavo permaneció en silencio por un momento, procesando todo lo que había escuchado. Luego tomó las manos de Marisol entre las suyas. «Marisol, hiciste lo que creíste mejor para proteger a tu hija. No te culpes por eso». Marisol lo miró con ojos llenos de gratitud y miedo. «¿Y ahora? Ahora que estoy reconstruyendo mi vida, ¿tengo derecho a volver a la suya? ¿Y si me odia por haberla abandonado?». Gustavo apretó sus manos suavemente. «Sofía merece saber la verdad, Marisol, y tú mereces la oportunidad de ser su madre de nuevo. No será fácil, pero estaré a tu lado en cada paso del camino». Marisol lo abrazó de repente, sollozando en su hombro. Gustavo la sostuvo firmemente, ofreciendo el consuelo silencioso de su presencia. Cuando finalmente se calmó, Gustavo sugirió suavemente: «¿Por qué no empezamos contactando a Lucía? Podemos planear un encuentro, explicarle la situación a Sofía con cuidado». Marisol asintió lentamente. «Sí», dijo, su voz ganando fuerza. «Sí, creo que es hora. Sofía merece saber la verdad». En los días siguientes, Gustavo ayudó a Marisol a planear cuidadosamente cómo abordar a Sofía. Se pusieron en contacto con Lucía, quien se emocionó al saber que Marisol estaba a salvo y lista para reconectarse con su hija. Lucía acordó preparar a Sofía gradualmente, contándole primero que había descubierto información sobre sus padres biológicos. Decidieron que un encuentro personal sería la mejor manera de revelar toda la verdad. El día del encuentro llegó, y Marisol era un manojo de nervios.
Gustavo la acompañó hasta el parque donde habían acordado encontrarse con Lucía y Sofía, ofreciendo apoyo silencioso. Cuando vieron a Lucía acercarse con una adolescente de cabello oscuro, Marisol se congeló. Gustavo apretó su mano suavemente. «Tú puedes», murmuró alentadoramente. Sofía miró a Marisol con curiosidad cuando se acercaron. Había algo en sus ojos, una chispa de reconocimiento que no parecía entender completamente. «Sofía», dijo Lucía suavemente, «esta es Marisol. Ella es tu madre». El shock en el rostro de Sofía fue palpable. Miró de Lucía a Marisol, su expresión una mezcla de confusión, dolor y un toque de esperanza. «¿Mi madre?», susurró. Marisol dio un paso adelante, lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, Sofía, soy yo. Sé que debes estar confundida y enojada, pero por favor, dame la oportunidad de explicar». Lo que siguió fue una conversación emotiva y difícil. Marisol contó su historia, explicando por qué tuvo que dejar a Sofía y por qué mantuvo el secreto durante tanto tiempo. Sofía escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas, sus emociones claramente en conflicto. Gustavo observaba a distancia, su corazón apretándose por el dolor que veía en los ojos de ambas, pero también había esperanza allí, una oportunidad de sanación y reconciliación. Cuando la conversación finalmente terminó, Sofía miró a Marisol con una mezcla de dolor y comprensión. «Yo necesito tiempo para procesar todo esto», dijo suavemente. Marisol asintió secándose las lágrimas. «Lo entiendo, cariño. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista». Sofía dudó por un momento. Luego, para sorpresa de todos, dio un paso adelante y abrazó brevemente a Marisol. Fue un abrazo rápido e inseguro, pero lleno de promesa. Cuando Sofía y Lucía se fueron, Marisol se derrumbó en los brazos de Gustavo, emocionalmente exhausta, pero con un brillo de esperanza en sus ojos. «Todo saldrá bien», murmuró Gustavo, acariciando su cabello. «Dale tiempo al tiempo». En las semanas siguientes, Marisol y Sofía comenzaron a reconectarse lentamente. Los mensajes de texto se convirtieron en llamadas telefónicas y, eventualmente, en encuentros regulares. Era un proceso delicado, lleno de momentos difíciles, pero también de risas y descubrimientos mutuos. Gustavo observaba con alegría cómo Marisol florecía en este nuevo papel de madre. Pintaba con renovada pasión, creando una serie de obras que capturaban el viaje de reconexión con su hija. Un día, mientras Gustavo admiraba una nueva pintura de Marisol, un retrato conmovedor de Sofía, se encontró reflexionando sobre su propia vida. A los 75 años, había encontrado un nuevo propósito en ayudar a Marisol y Sofía, llenando un vacío que ni siquiera sabía que existía. Fue en ese momento que Marisol entró al estudio, una sonrisa radiante en su rostro. «Gustavo», dijo emocionada, «Sofía quiere conocerte. Dice que quiere conocer al hombre que salvó la vida de su madre». Gustavo sintió que su corazón se calentaba con esas palabras. «Será un honor conocerla», respondió con una sonrisa. Marisol se acercó, tomando las manos de Gustavo entre las suyas. «Gustavo», dijo suavemente, «hay algo que necesito decirte, algo que descubrí recientemente y que, bueno, va a cambiarlo todo». Gustavo frunció el ceño, preocupado. «¿Qué es, Marisol?». Ella respiró profundo, sus ojos fijos en los de él. «¿Recuerdas cuando te conté sobre mi difunto esposo, Fernando? El padre de Sofía». Gustavo asintió, inseguro de hacia dónde iba esto. «Bueno», continuó Marisol, su voz temblando ligeramente, «descubrí algo sobre él, algo que me contó poco antes de morir, pero que había bloqueado de mi memoria hasta hace poco». Hizo una pausa, como si reuniera coraje. «Fernando tuvo un hijo antes de conocerme, un hijo que se vio obligado a dar en adopción cuando era muy joven». Gustavo sintió que su corazón se aceleraba, una sensación extraña formándose en su estómago. «Marisol, ¿qué estás diciendo?». Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Marisol. Gustavo, el nombre del bebé que Fernando dio en adopción, era Gustavo, y nació exactamente hace 75 años.
El mundo pareció girar alrededor de Gustavo. Se aferró al borde de la mesa para estabilizarse, su mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Yo soy... tartamudeó. Marisol asintió, las lágrimas ahora fluyendo libremente. Sí, Gustavo, eres el hijo de Fernando. Eres mi hijastro. Gustavo sintió que sus piernas flaqueaban y se sentó pesadamente en una silla cercana. Toda su vida se había preguntado sobre sus orígenes, sobre los padres que nunca conoció. Y ahora, a los 75 años, descubría que su familia había estado ahí todo el tiempo. ¿Cómo descubriste esto?, finalmente logró preguntar. Marisol se arrodilló junto a él sosteniendo sus manos. Cuando comencé a reconectarme con Sofía, empecé a hurgar en viejos recuerdos, viejos documentos. Encontré un diario de Fernando que no había tenido el valor de leer después de su muerte. En él hablaba sobre el hijo que tuvo que dar en adopción. Las fechas, el nombre, todo coincidía. Gustavo sacudió la cabeza, todavía aturdido. «¿Pero por qué no me lo contaste antes?» «Quería estar segura», respondió Marisol suavemente. «Hice algunas pruebas, verifiqué registros.